Y lo puse a grabar porque no puedo compartir pantalla si no pongo a grabar primero. En realidad puedo compartir pantalla, pero cuando tengo la pantalla compartida no puedo poner a grabar. Eso quiero hacer. Ahí está. Ahí. Bueno. ¿Se escuchó cuando gritó mi hijo? Sí, si querés Ah. hacer la oración y después si querés leo, no sé. Sí. No, está bien. Lo que pasa es que hoy es un día con bastantes impedimentos. El cable de red que tenía yo hoy no está funcionando, entonces me vine al comedor y mi hijo que gritó es el que está en clase. Está aprendiendo a programar videojuegos. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a elevar el pensamiento. Vamos a pedirle a los guías, mentores, a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas. La inspiración para poder llevar la clase de la manera más productiva posible. Y que todo sea en paz y en orden. Que así sea. Muy bien. Voy a silenciar. Bueno, la clase de hoy es celibato y poligamia, que es una de las partes, a ver, acá, de reproducción. La otra vez vimos casamiento, hoy vamos a ver celibato y poligamia. Acá. Y dice que el casamiento, es decir, la unión permanente de dos seres, es un progreso en la marcha de la humanidad. Luego, la poligamia es una ley humana cuya abolición marca un progreso social. El casamiento, según las miras divinas, tiene que fundarse en el afecto de dos seres que se unen. En la poligamia no hay afecto real, hay solamente sensualidad. Bueno, la otra vez vimos el tema del casamiento, de que al unirse dos personas le dan el lugar al afecto, cosa que en la poligamia no hay lugar para el afecto, ya que uno lo que está haciendo es como saciando sus necesidades, se podría decir. En el caso de la monogamia, se forma una pareja, la cual es una familia. Sería el principio
del sentir de lo que es una familia. Por eso es la importancia de la unión de la pareja. Cuando decimos unión de pareja no estamos diciendo que es de un hombre y una mujer, es una unión de pareja. Y después dice, la construcción de la felicidad real no depende del instinto satisfecho. La permuta de las células sexuales entre los seres encarnados que garantiza la continuidad de las formas físicas en proceso evolutivo es solamente un aspecto de las múltiples formas de intercambio amoroso. Interesa reconocer que el intercambio de fuerzas sintonizadas entre almas que se aman supera cualquier exteriorización perceptible de afecto, sustentando obras imperecederas de vida y de luz en las ilimitadas esferas del universo. Bueno, acá explica bien cómo ya juega el afecto, ¿no? El sentimiento hacia otra persona, hacia otro ser. Y dice que, a pesar de que en los días que corren existen pueblos que todavía adoptan la poligamia, como las poblaciones musulmanas del norte de África y gran parte de los asiáticos, la tendencia se dirige por fuerza del progreso moral hacia la total abolición de esa práctica. Bueno, si nos ponemos a pensar que en las partes de África o asiáticos, también en Asia, bueno, sí, en Asia, pero sí, abarca muchos países. La poligamia, a ver, los hombres que tienen gran poder, que tienen muchas mujeres, ellos dicen quererlas a todas. Y yo no creo que no sea verdad, yo creo que las quieren, pero también ellos lo que están haciendo es alimentando el ego y las ansias de sentirse poderoso. O sea, una necesidad que es más egoísta que la necesidad de compartir con alguien y poder entender las diferencias y empezar a practicar las virtudes. Porque ¿cómo formar una familia, un núcleo familiar si uno tiene muchas mujeres o una mujer que tenga muchos hombres? Es muy difícil. Yo, a mi entender, no se podría, por lo menos no se puede de la misma forma que en la monogamia. La monogamia en donde uno tiene todo centralizado en quién confía y pone los objetivos para progresar. Y después dice que el casamiento o la unión permanente de dos seres, como es obvio, implica un régimen de vida por el cual dos criaturas se confían la una a la otra en el campo de la asistencia mutua. A esto es a lo que iba recién, que uno le confía sus intimidades a su pareja, confía, tiene en quién apoyarse. En la poligamia, uno más hacía el hambre material que el moral, que el espiritual. Y dice que esa unión refleja las leyes divinas que permiten que sea dado un esposo para una esposa, un compañero para una compañera, un corazón para otro corazón o viceversa, creando y desenvolviendo valores para la vida. Gracias a esta unión, uno después tiene hijos y empieza a desarrollar los valores como padre, madre, y todo empieza desde la unión de una pareja.
A partir de ahí empieza el desarrollo de las virtudes. Si bien, y después ahora con el correr de la clase vamos a ver que también se puede desarrollar las virtudes sin la necesidad de estar en pareja, pero a niveles generales uno desarrolla las virtudes en, en la monogamia, formando una familia, porque se empieza a fijar en el otro de forma puntual, las necesidades, empieza a comprenderlo, empieza a valorar. Es el principio de entendimiento de lo que es la familia universal. Todavía no, en el estado evolutivo que estamos, no podemos comprender el sentir de una familia universal. Y Dios, en su inteligencia perfecta, lo entiende y entonces nos da la posibilidad de empezar de a poco, que es formando una familia de pocos integrantes, en donde uno empieza a conquistar esos valores y después los va expandiendo. En la medida que va expandiendo la conciencia, va expandiendo su sentir. Yo, por ejemplo, explicaba la otra vez que cómo querer a los chicos, a todos los chicos. Y explicaba, yo lo que hago es ver a un chico como si fuera mi hijo, porque entiendo el valor que tiene para mí mis hijos. Entonces, a partir de ese sentimiento que lo pude experimentar, lo empiezo a expandir hacia otros sectores, a otros chicos. Pero si no hubiera tenido, en mi caso personal, digo, ¿no? Si no hubiera tenido hijos, quizás no hubiera sentido, no hubiera entendido qué es el sentimiento hacia un menor, cuáles son las necesidades, porque al tener hijos las vivís día a día y vas entendiendo, comprendiendo las necesidades que tienen, los temores, y es así como después esas herramientas las puedo llevar afuera de mi casa. Ahí es a donde entiendo el valor tan importante de formar una familia, porque después nos podemos expandir hasta llegar el día de mañana a formar, a sentir por todos los seres en el universo lo mismo que sentimos hoy por ese núcleo familiar. Y dice que entre la poligamia y la monogamia existe una distancia muy grande y la conquista de esta última revela innegablemente un poderoso paso evolutivo de la humanidad en el área de los sentimientos. Bueno, en la poligamia uno no se brinda ni tiene no genera un compromiso firme con otra persona. Uno se maneja de una forma un poco más egoísta, pero al formar una familia, al hacer una pareja monogámica, uno se está brindando y está cediendo a un montón de cosas que uno las quería para sí y después las tiene que compartir. Por eso es importante el tema de formar una pareja. Por eso, por eso es un paso evolutivo para el ser, formar una pareja entre dos seres y no la poligamia. Y dice que la vida de a dos, enlazados por el matrimonio, ofrece la oportunidad de progreso, pues la constitución de un hogar no solo permite la reencarnación de los espíritus y, por consiguiente, el rescate de faltas del pasado, sino que presenta la célula de la familia universal, unidad primera de la educación espiritual. Bueno, es justo lo que dije recién, que uno empieza por un núcleo familiar para sentir eh, al universo como la propia familia de uno.
Y además tiene la función de poder saldar deudas con con otros hermanos, que en existencias anteriores, nosotros al saber que existe la reencarnación, sabemos que tenemos un pasado, tenemos experiencias anteriores. Y si obramos mal con alguien en un pasado, con la familia, con el núcleo familiar, tenemos la posibilidad de convivir con esa persona con la que obramos mal y devolverle bien por mal. Aquel que quedó muy enojado con nosotros porque hicimos cosas que lo hirieron, después como espíritu, cuando desencarna, sigue herido. Puede decir, no, yo no te voy a hacer ningún mal, pero sigue herido. Y esa energía está y vibra en el universo, vibra en uno mismo y se traslada a la persona eh, al agresor. El agresor siente esa energía negativa hasta que un día siente la necesidad de saldarlo. Porque si uno siente esa energía negativa, se da cuenta que no tiene la posibilidad de poder seguir progresando porque hay algo que le está haciendo ruido. Entonces, decide saldar el mal que hizo. ¿Cómo lo hace? A través de la reencarnación. Se reencarna y se forman familias. Entonces, conviven y si alguien en una encarnación anterior a un hermano le generó temores que no se los puede sacar, en esta encarnación lo puede ayudar alentándolo, potenciándolo para que sea valeroso, para que se dé cuenta que no tiene que tener miedo a esas cosas que en un pasado se las hicimos generar. O sea, es muy importante la familia. Tiene muchos aspectos que, que nos salvan, que nos hacen progresar. Seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo, algún comentario, puede hacerlo. Me lo dice, paramos y lo vemos. Y dice que, sin embargo, debemos considerar que existen personas que deliberadamente optan por el celibato. Abstinencia en materia de sexo y celibato en la vida de relación. Abstinencia en materia de sexo y celibato en la vida de relación presupone experiencias de la criatura de dos fajas esenciales: la de aquellos espíritus que eligen semejantes posiciones voluntariamente para perfeccionamiento o servicio en el transcurso de determinada reencarnación, y la de aquellos otros que se ven forzados a adoptarlas por obra de inhibiciones diversas. Bueno, acá tenemos dos casos puntuales. Uno en donde uno entiende la obra divina, entiende la caridad, el amor al prójimo, y, y siente la necesidad de hacer algo puntualmente, ¿no? Que la familia le restaría tiempo, dedicación, pero él necesita transitar por ese trabajo que quiere hacer. Entonces se armó el plan encarnatorio para que en esa encarnación no forme una familia, pero sí se dedique a la obra que quiere hacer, que en realidad esa sería su familia. Cuando a Jesús le dijeron, allá está tu madre y tus hermanos, y él dijo, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Él trataba a que eh, madre, hermano, primo, tíos, o sea, las familias de él eran aquellos que sentían y trabajaban en favor de la caridad y el amor al prójimo, que trabajaban para el perfeccionamiento de su alma.
esa era la misión de él, y él sentía que su familia era esa. Si bien sin ninguna duda él amaba a su madre y a sus hermanos también, pero porque él amaba a todo el mundo. Pero la familia, él ya le daba otro concepto, y él tenía esa misión también. Y después está la otra parte, en donde dice que la de aquellos otros que se ven forzados a adoptarlas por obra de inhibiciones diversas. Hay muchos que necesitan sentir ciertas cosas para poder entender, por ejemplo, si alguien en una encarnación, estos son ejemplos que tiro yo eh, a modo de ejemplo, pero pueden ser miles de causas. Por ejemplo, en varias encarnaciones no le permitió a muchas personas formar una familia, ¿no? Y llegado, por decir, la tercera encarnación, cuarta encarnación, sigue haciendo lo mismo. Pero él sí formaba familia, entonces para que entienda qué es lo que siente, para que genere esa empatía por el otro, para entender y sentir lo difícil que es que alguien no te deje formar una familia, entonces ese ser elige venir con inhibiciones. Por ejemplo, que no pueda tener hijos o que no pueda formar eh, familia porque nadie congenia con él. Y a partir de esa necesidad de querer formar familia y no poder hacerlo, empieza a darse cuenta, que ahí es el darse cuenta, de qué es lo que sienten los demás cuando pasan por eso. Y la próxima encarnación, ya al haber transitado esa necesidad que les hizo sentir a los demás, al haber transitado y darse cuenta, no lo va a volver a hacer. Entonces, lejos de ser un castigo, es una bendición, porque si no hubiera pasado por eso, si no hubiera optado por esas inhibiciones, no, nunca hubiera entendido el sentir de los demás y no hubiera progresado. Necesitamos expandir las virtudes. Y la empatía es una de las virtudes. Si no la expandimos, nos estancamos. Entonces es más bien una bendición que un castigo. Dios no castiga. Dios nos da las herramientas necesarias para poder progresar. Cuando no las entendemos, nos quejamos. Y sobre todo cuando no confiamos en la justicia de esa inteligencia suprema. Porque cuando nos quejamos es porque no confiamos. Pero yo diría que es normal, todos en algún punto siempre nos quejamos, entonces todos en algún punto no estamos comprendiendo algo, no estamos confiando plenamente. Pero bueno, todo a su paso. Y sigue diciendo, los que consiguen abstenerse de la comunión afectiva con el fin de ser más útiles al prójimo, por cierto, trazan para ellos mismos ascensos más rápidos a las cimas de perfeccionamiento. Bueno, es un poco lo que hablamos recién al principio, que sienten la necesidad de dedicarse a un fin determinado para poder dar ese paso que no les está pudiendo dejar formando un vínculo familiar con otra persona. No siempre tenemos que formar familias entre parejas, no siempre tenemos que tener hijos. Depende de la necesidad de cada ser. Todos tenemos que pasar por todo.
y, y depende de la necesidad íntima que tenga cada uno, es cómo va a elegir su existencia. Y dice que existen almas que, para alcanzar las sagradas realizaciones de Dios, se entregan a tareas de renuncia durante una existencia de santificada abnegación. En ese menester es común que abdiquen transitoriamente de los lazos humanos para depurar sus afectos y sentimientos en una vida de ascetismo y prolongadas disciplinas materiales. Y dice que, actuando de ese modo, por amor, al entregar su cuerpo al servicio de los semejantes, y de tal manera, amparando a sus hermanos de la humanidad a través de variadas maneras, convierten sus existencias sin lazos sexuales en camino de ascenso a la sublimación, ambientándose en diferentes climas de creatividad, debido a que la energía sexual en ellos no estancó su flujo. Simplemente esa energía se canaliza hacia otros objetivos, los de naturaleza espiritual. Bueno, acá ya esto es celibato, ya no es poligamia, porque y tampoco es egoísmo, porque se está dedicando hacia una tarea determinada en nombre de la caridad y del amor al prójimo, y tiene que priorizar para poder llevar una tarea que le va a demandar todo el tiempo, tiene que renunciar a la familia del núcleo familiar estamos hablando, ¿no? Y dedicarse al mundo. Esos casos de renuncia se dan, los vemos, por ejemplo, hoy en Divaldo Franco lo vemos, en Chico Javier. Chico Javier vemos varios aspectos en él. Él tenía limitaciones físicas y a pesar de eso se siguió dedicando a su obra caritativa. Divaldo Franco, una obra caritativa tanto moral como física, con el hogar que tiene en Brasil, totalmente dedicado a eso, que el haber formado una familia lo limitaría. Su familia, y él lo dice, su familia son los chicos del hogar. De hecho, le dio su apellido a muchísimos chicos. Paralelamente a esos seres que eligen conscientemente ese tipo de experiencia y se imponen duros regímenes de vida personal, encontramos a aquellos otros los que han renacido en el cuerpo físico, inducidos u obligados a la abstinencia sexual, para atender a inhibiciones irreversibles o a procesos de inversión mediante los cuales sanan errores del pasado o se entregan a pesadas disciplinas que les facilitan el cumplimiento de determinados compromisos en relación con el espíritu. Bueno, creo que tiene una enfermedad psíquica bastante grande que ya lo afecta a nivel periespiritual, el tema del sexo desenfrenado y mal llevado, y no lo puede controlar, pero cuando está en estado de espíritu desencarnado, él quiere progresar porque siente la necesidad de querer progresar, pero todo, toda esa necesidad sexual que tiene no lo deja. Entonces pide en su plan encarnatorio que no tenga la posibilidad de poder tener una relación sexual para que todo eso
lo vaya perdiendo, toda esa necesidad, para que empiece a darse cuenta que no pasa por ahí la evolución del ser, pero para que se empiece a dar cuenta encarnado, ¿no? Que no pasa por ahí. Y pide una existencia en donde no tenga la posibilidad de ninguna forma. La otra vez me contaron un caso de una persona que le habían cortado las dos manos, los dos brazos y los dos pies. Y, y le habían preguntado, creo que era a Chico Javier, que si él podía preguntarle al guía por qué esa persona tuvo que venir con semejante expiación. Y le había dicho que las últimas 10 encarnaciones él se había suicidado y que no se quería suicidar más. Y le había pedido a los guías que le armen un plan encarnatorio de modo que él no tenga ninguna posibilidad de poder volverse a suicidar. Y él, antes de que le corten las piernas, él estaba buscando la forma de agarrar y suicidarse de nuevo. Y le tuvieron que cortar las piernas por un problema físico que tuvo, tipo cáncer, no sé. O sea que, lejos de ser un castigo, era una bendición para él y lo había pedido él. Pasar por esa expiación para no volverse a suicidar, porque se dio cuenta que suicidándose se estancaba y cada vez se endeudaba más. Porque si la vida material te la da Dios, vos no te la podés quitar, porque estás transgrediendo a la ley. Todo el que transgrede la ley eh, acumula deudas. Al darse cuenta en estado espiritual desencarnado, pidió que la existencia de él sea de esa forma, y se lo concedieron. Y dice, iniciativas filantrópicas, actividades religiosas o culturales ennoblecedores constituyen un valioso programa de superación de pensamientos torturantes, relacionados con el sexo, para favorecer también la transformación de las energías creadoras en elementos de exaltación del bien y del embellecimiento de la vida. Yo esto lo interpreto de esta forma. Cuando uno está muy relacionado con el tema sexual, está relacionado con el tema material. Entonces, para desarrollar y darle más lugar a, a los valores morales, a la expansión de conciencia, uno tiene que dirigir los pensamientos hacia esos sectores. Y estando tan abocados al tema del sexo, dejan de lado lo otro. No se puede estar en la misa y la procesión, dice el refrán, y en este caso es muy cierto. Porque a donde estemos físicamente, estamos también mental. O sea, cuando estamos físicamente, estoy hablando de que cuando elegimos estar en un lugar físicamente, porque hay veces que si nos aprisionan bajo, eh, sin nuestra voluntad, no hablo de eso. Lo que hablo es cuando uno elige estar en un lugar, lo está eligiendo mentalmente. Entonces sus pensamientos están dirigidos hacia eso, a lo que se está abocando. Si nos abocamos mucho a lo material, entonces estamos dejando de lado lo espiritual. ¿Y cómo progresa el espíritu? Progresa con el desarrollo de las virtudes, de la moralidad. Por eso es importante hacer eh, un nivelamiento, y en el caso de que si nos vamos a volcar, como las actividades filantrópicas, las iniciativas filantrópicas, actividades religiosas o culturales, mejor que sean las ennoblecedoras,
y no las materiales, las carnales. Y dice que numerosos espíritus reciben de Jesús el permiso para ese género de esfuerzos santificantes, debido a que en esa tarea, quienes se transforman en eunucos por el reino de los cielos, aceleran los procesos de redención del ser o de los seres amados, sumergidos en las pruebas y simultáneamente por su condición de más evolucionados. Pueden ser más fácilmente transformados en la tierra en instrumentos de verdad y del bien, resultando de su trabajo beneficiosos, inestimables para los seres queridos, para la comunidad y para sí mismos. Afianzan para muchos de ellos temporariamente los legados de la prueba benéfica, los deberes del estatuto expiatorio, las exigencias del servicio especializado y en los que estudiantes, deudores y misioneros se imponen la obligación de prolongadas fases de hambre y sed del corazón. No obstante, eso no es obstáculo para el amor. Toda actitud extrema opera desarmonía y perturbación, con lamentables consecuencias que se prolongan más allá del deceso carnal, en procesos de sombras y aflicciones indescriptibles. De manera que, si el ejercicio de renuncia a que ciertas personas se entregan con fervor los transforma en hipocondríacos o tristes, no deben vacilar en obedecer la descripción del apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, que dice: pero si no pueden contenerse, cásense, porque es mejor casarse que abrazarse. Y dice que tales consideraciones nos impulsan a concluir que la vida sexual de cada criatura humana es para ella misma un terreno sagrado y que, por eso, la abstención, la relación afectiva, la formación de una familia, el celibato, el divorcio y otros acontecimientos del campo del amor son problemas pertinentes a la responsabilidad de cada uno, erigiéndose por esa razón en un asunto no de cuerpo a cuerpo, sino de corazón a corazón. Nosotros encarnamos para ser felices, entonces tenemos que buscar la felicidad sin dañar a otros, tenemos que buscar la felicidad nuestra. Cuando nosotros encontremos nuestra felicidad, lo que nos hace felices, entonces vamos a poder dar a los demás de lo que tenemos, que es esa felicidad. Vamos a poderle enseñar a los demás cómo ser felices. Por eso es importante no esforzarse al punto, como decía recién, de entristecerse o terminar siendo un hipocondríaco. Porque si estamos llegando a eso, solamente a entristecernos, es porque no es lo que nosotros necesitamos. Y se puede ser útil y se puede ser buena persona de un montón de formas. No hay una en especial. Y hay tantos seres como formas. Así que lo que no hagamos nosotros, va a haber otro que lo va a hacer. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que nos hace felices. De qué manera ser productivo para los demás siendo felices nosotros. Porque no tiene sentido hacer feliz a todos menos uno mismo. Cuando en realidad lo primero que hay que hacer es quererse a uno para querer a otro. Bueno, y ahí termina la parte de celibato y poligamia. Voy a dejar de compartir. Después, la clase que viene vamos a seguir con obstáculos a la reproducción.
porque son todos temas bastante extensos. Esto es, ley de la reproducción, la verdad es muy extenso y vale la pena, porque obstáculos a la reproducción ya toca un poco de aborto y después viene aborto. Es un tema también que es para hablarlo pausadamente, analizarlo. Y entonces, por hoy ya damos por concluida la clase y antes de cerrar la clase vamos a hacer una oración agradeciendo, cerrando los ojos, elevando el pensamiento hacia las esferas superiores, dándole gracias a los guías, a los mentores, a Jesús, por habernos permitido tener este momento de reflexión en donde le dedicamos tiempo al espíritu, ya que vivimos en un mundo material, pero siendo espíritus encarnados, almas, necesitamos de estas reflexiones para poder seguir adelante. Y hoy tuvimos la posibilidad y le damos gracias a todos los seres que nos acompañaron. Esta clase no solo sirve para nosotros, encarnados, sino también para aquellos desencarnados que los guías se encargan de traerlos, ya que al estar con los pensamientos, como hablábamos recién, dirigidos hacia lo material, solo pueden escuchar la palabra articulada. Estas clases son de vital importancia para ellos, para poder ir entendiendo, hasta que llegue el día que puedan escuchar con el pensamiento, que es así como escuchan los espíritus, ya que no tienen boca, lo hacen con el pensamiento. Le damos gracias a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Que así sea. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les haya sido productiva y que les haya quedado dando vueltas en la cabeza para ir analizando en la semana. Eso es importante, el análisis posterior, más importante que la clase. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima. El jueves que viene seguimos con obstáculos a la reproducción. ¿Sí? Bueno, bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias por haber estado.